La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, habla de las amenazas para Latinoamérica, entre las que destaca el narcotráfico y el terrorismo. Unos 4.000 niños ecuatorianos han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos mientras migraban, según el canciller Juan Carlos Holguín. Gobierno e indígenas instalan 2 nuevas mesas de diálogo. Ahora la discusión se centra en derechos colectivos, seguridad y justicia. Interpol busca en 195 países a Jorge Cherres, uno de los involucrados en el desfalco al Seguro Social de la Policía Nacional. Alarmante cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, que conforman la zona 8. Suman 1.001 asesinatos en lo que va del año. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Empezamos con las noticias destacadas aquí en Televistazo. La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, pidió unidad a los países de la región para enfrentar al narcotráfico. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, buenas tardes. Además, durante la inauguración de la Cumbre Suramericana de Defensa, calificó a China como una amenaza de desestabilización para la región. También nombró a Rusia. Paul Romero con el informe. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, participó este miércoles en la Cumbre de Defensa Suramericana que se realiza en Quito, a la que asisten delegados de 11 países. Durante su intervención, la general estadounidense habló sobre los desafíos que tiene la región para enfrentar al crimen organizado y en particular el narcotráfico. Las organizaciones criminales transnacionales desestabilizan el vecindario que compartimos, envenenan a nuestra gente con droga y expanden los tentáculos de violencia y corrupción. También hizo énfasis sobre la influencia de China, de la que no dudó en calificarla como desestabilizadora para la región. China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Sus acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región, empoderando el autoritarismo y socavando los principios democráticos. Continúan apoyando regímenes autoritarios en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero no solamente se refirió a las amenazas para el sistema democrático, sino también al ambiental, que según la general Richardson representa a China. Los megaproyectos financiados por la China están causando erosión en los ríos, contaminando el agua, destruyendo el terreno fértil y desestabilizando los delicados ecosistemas. En el caso de Ecuador, habló de la flota pesquera que siempre opera cerca de las Islas Galápagos. La general pidió a los militares suramericanos sumarse a un plan integral. Que se utilicen todas las herramientas disponibles para colectivamente contrarrestar las amenazas y sistemáticamente abordar desafíos difíciles a la seguridad. La cumbre suramericana terminará este jueves. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, señaló que la cooperación internacional en estos temas de seguridad está activa, que es concreta. Holguín también defendió la pregunta de la consulta popular que busca viabilizar la extradición de criminales transnacionales. Y el canciller dijo además que en lo que va del año son cerca de 4.000 niños ecuatorianos que han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos en una nueva oleada de migración irregular. El canciller Juan Carlos Holguín dio cuenta de las acciones que está tomando el gobierno para hacerle frente a las organizaciones criminales transnacionales y señaló en qué consiste la cooperación de Estados Unidos en este tema. Hemos presentado el día de ayer en el Comando Conjunto la estrategia para la seguridad y la paz que han trabajado de manera conjunta en las últimas semanas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Fue parte de los acuerdos a los que llegamos durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en la reunión entre el presidente Lasso y el presidente Biden. Vamos teniendo una cooperación en términos técnicos en primer lugar. También va a haber algo de apoyo en equipamiento militar en esta primera etapa, pero buscamos un plan, como lo ha dicho el presidente Lasso, una estrategia que nos permita tener
hacer un trabajo coordinado y solidario. Pero Estados Unidos no es el único estado cooperante. Israel y Reino Unido también participan en el desarrollo e implementación de la estrategia. Se ha trabajado ya con Israel en el acuerdo gobierno a gobierno. Es un acuerdo que nos permite tener una primera fase de compra de equipamiento en base a esta estrategia presentada el día de ayer, que ya fue presentada a Israel. Con Reino Unido hemos tenido un trabajo sobre todo en la visión estratégica, cómo tiene que funcionar, por ejemplo, el aparato de inteligencia de Estado en esta lucha contra las estructuras criminales. A propósito de la consulta popular, el canciller señala que la pregunta que busca viabilizar la extradición por crímenes transnacionales es un pilar en el combate a la inseguridad, porque ataca la impunidad. La pregunta de la extradición es fundamental para esta lucha por la seguridad, lo veníamos diciendo varios meses, y desde la perspectiva de la política exterior es una de las preguntas que puede generar un punto de inflexión en esta lucha para conseguir paz y seguridad en los ecuatorianos. También se refirió al fenómeno migratorio irregular que se está viviendo y que moviliza a decenas de miles de ecuatorianos a la frontera entre México y Estados Unidos. Solo en niños tenemos casi 4,000 niños este año que han sido encontrados en frontera, que muchos de ellos han podido regresar. Pero que las cosas están mejorando, señala el canciller, que en cooperación con otros países se están ejecutando acciones. El Ecuador ha tenido una baja fundamental de la migración riesgosa. El año pasado tuvimos 127,000 ecuatorianos en frontera intentando entrar a Estados Unidos. El problema era muy grave. Se pudo desarmar estructuras, Lenin, como por ejemplo vuelos que salían, vuelos charters desde La Tacunga a Cancún, La Tacunga a Chichén Itzá, que contaban con todos los permisos de operación. Y no fue sino con un trabajo conjunto con Estados Unidos que se logró desarmar a estructuras que vendían estos viajes. Añadió que luego de la pandemia el fenómeno migratorio se intensificó y recordó que el tráfico de personas es el segundo crimen más lucrativo luego del tráfico de drogas. Jorge Cherres, uno de los principales involucrados en el desfalco al Seguro Social de la Policía Nacional, es buscado por Interpol en 195 países desde el pasado 7 de septiembre. La Organización Internacional de Policía Criminal emitió la orden de difusión roja solicitada por las autoridades ecuatorianas. Así lo informó el director del ISPOL. Cherres enfrenta varios procesos penales en el país y tiene orden de prisión. Se estima que la trama de inversiones fraudulentas dejó un perjuicio de $900 millones a la institución. Y este miércoles se instalaron 2 nuevas mesas de trabajo en el marco del diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas. Y se trata de las mesas de derechos colectivos y seguridad y justicia. El tema de la no criminalización a la protesta social será motivo de análisis. Las partes se pronunciaron además sobre la consulta popular que impulsa el gobierno. Fabiola Santana nos trae las reacciones. La segunda parte de los diálogos inició este miércoles. Los representantes del gobierno y 3 organizaciones indígenas acuerdan los temas a tratar en 2 de 5 mesas pendientes. En la mesa de seguridad, además del contexto actual, los sectores sociales piden que se trate la no criminalización de la protesta social y más concretamente contra los 408 investigados por el paro de junio pasado, incluido el líder de la CONAIE, Leonidas Issa. Ni siquiera son revisados bien los casos, pero algunos son sentenciados, algunos ya por sentenciar. Recordaron que por las movilizaciones de 2019 ya hubo amnistías en la Asamblea Nacional. No podemos decir que no podemos pedir o ya no vamos a pedir. Si es necesario, lo haremos. También se instaló la Mesa de Derechos Colectivos que tratará la aplicación de justicia indígena, educación intercultural, consulta previa y autodeterminación de los pueblos. Lamentablemente, autoridades de los pueblos y nacionalidades que ejercen el derecho a la justicia indígena han sido criminalizados. Más tarde se pronunciaron los secretarios de Estado. Sobre los judicializados, el ministro de Gobierno exhortó la participación de la Fiscalía. No hace ningún daño, sino todo lo contrario, ayuda a que ellos también tengan un delegado dentro de la mesa de seguridad. No tenemos la intención de perseguir a nadie. Y defendió el proceso de consulta popular que impulsa el gobierno. La justificación para cada una de las preguntas existe. Y además, no es que las trajimos a la mesa de la noche a la mañana, sino que ya estaban en el proceso de debate dentro de la ciudadanía. La mesa de seguridad estará presidida por el Ministerio del Interior, aunque no acudió su titular, Patricio Carrillo, lo hizo el viceministro, mientras que la mesa de derechos colectivos estará dirigida por la ministra de Educación y por excepción se extenderá 12 días.
¿Qué preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente tienen mayor riesgo de ser rechazadas por la Corte Constitucional? Bueno, Patricio Díaz consultó a 2 constitucionalistas, quienes coinciden que entre 4 y 5 preguntas tendrían mayor análisis por parte del organismo. Los constitucionalistas van por partes. La pregunta sobre la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la policía en la seguridad ciudadana no necesariamente puede ser definida por consulta popular, dicen. Hacer esto de funciones complementarias, ordinarias de Fuerzas Armadas, resguardando orden interno, iría en contra de esa línea jurisprudencial de la actual Corte. En la pregunta sobre la extradición, los constitucionalistas casi no tienen duda de que si la Corte determina que se vulnera derechos, como el del debido proceso, el tema no podría ser consultado, sino incluso requeriría una constituyente. Según el derecho ecuatoriano, desde el año 1946, esa persona tiene que ser juzgada en Ecuador con leyes ecuatorianas. Esto ha sido establecido como un derecho de los ecuatorianos, independientemente de que estemos o no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, una modificación que suponga restricción o limitación a este derecho no podría ser a través de enmienda constitucional. En el caso de la autonomía de la Fiscalía, identifican que la creación de un nuevo organismo como el Consejo de Fiscales podría requerir más bien una reforma constitucional a través de la Asamblea. Ya que prácticamente se está desnaturalizando la esencia del Consejo de la Judicatura y más bien se le está dando una función nueva a la Fiscalía General del Estado. Y en cuanto al pasar a la Asamblea, la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de designar autoridades no habría inconveniente. Pero el que sea el propio legislativo quien designe a los consejeros de participación puede generar dudas porque hasta hoy son electos por voto popular. Lo más grave es que la Corte le dijera, si es que usted me dice que el Consejo de Participación deja de ser un órgano electo y pasa a ser un órgano designado, está restringiendo el derecho al sufragio de los ecuatorianos. La reducción de asambleístas podría tener algún inconveniente por la representatividad numérica que disminuiría en algunas provincias, pero consideran que es más viable que pase. Después de admitir este proceso a trámite, la Corte tiene 20 días término para tomar una decisión de cuáles preguntas sí van a consulta y cuáles no. Y la Procuraduría General del Estado impugnará la resolución de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías Yasume, expropietarios de Filambanco. Un tribunal ratificó esta decisión que fue tomada por el juez Johnny Lituma el pasado 10 de mayo y en este documento compartido en redes sociales señalan que plantearán la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo. Adiós a la reina Isabel II. Los restos de la reina Isabel II ahora están en Westminster. La procesión trasladó el féretro desde el Palacio de Buckingham al edificio más antiguo del complejo del Parlamento, donde se realiza una capilla ardiente para que miles de personas puedan acercarse a darle su último adiós a la monarca. El ataúd de la reina Isabel II fue transportado desde el Palacio de Buckingham por un carruaje de armas. Una vez más en su recorrido participó el rey Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo. Durante la ruta de 40 minutos, acompañada por la banda real, miles de personas se apostaron tras las barras de seguridad para presenciar este momento histórico. Entonces, el féretro llegó al palacio, justo a la puerta norte de Westminster Hall. Y fue cargado por un grupo del primer batallón de guardias de la Compañía de la Reina. El cofre, revestido de roble y plomo, fue cubierto con el estandarte real, acompañado con la corona del Estado Imperial y colocado en una plataforma elevada del salón más antiguo del palacio. Con
con la presencia del monarca y su esposa Camila, además de los príncipes Guillermo y Harry. Se dio inicio al servicio religioso. Una vez finalizado, la familia real abandonó el lugar para dar inicio al servicio de la capilla ardiente, con la que miles de personas podrán pasar al castillo para dar el último adiós a su reina. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que la ciudad nunca antes había tenido multitudes tan grandes como las actuales por la muerte de la reina Isabel II. Se observan colas de 3 kilómetros y muchos incluso hasta acamparon en las calles. Nos vamos a la pausa y al regresar se cumple un mes del estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón y pese a la medida, la violencia sigue en diferentes sectores de la urbe. Tendremos el balance de los resultados. Los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón alcanzan la escalofriante cifra de 1.000 muertes violentas en tan solo 9 meses. Merlin Ochoa nos informa sobre los últimos crímenes en el puerto principal. En uno de ellos, los sicarios siguieron a su víctima hasta matarla al pie de su domicilio. Se trata del asesinato número 1000 de una creciente ola de violencia. El ataque se registró cerca de las 9 de la noche de este martes en el sector de La Florida, norte de Guayaquil. Frente al volante del carro quedó la víctima luego de ser baleada. Según testigos, el hombre intentó huir de los criminales que se movilizaban en 2 motos y 2 carros. Un testigo relata cómo los sicarios lo acorralaron. Se empezaron a enfrentarse aquí en la esquina más adelante, la siguiente cuadra, 2 gran militares, un blanco y un conchevino. Cada moto era de un lado y el otro lado, la otra moto. Está en movimiento porque justamente le dispararon en la llanta. Parece que la llanta derecha está baja. Al señor lo identificaron como Pedro Velázquez. El vehículo baleado quedó en el sitio del crimen. La policía no quiso referirse a esta muerte. Casi una hora después, pero en el noroeste de la ciudad, David Sánchez, de 28 años, fue acribillado cuando recolectaba material de reciclaje en una esquina de la cooperativa Horizontes del Fortín. En el lugar, los agentes encontraron 8 restos de bala. Según versiones, 3 sujetos en una moto llegaron y le dispararon en el pecho y en la cabeza. Esta persona tiene antecedentes penales, ha sido detenido por violación de domicilio, por robo, por tenencia de armas no autorizadas. Se dedicaba a ser reciclador. Otro caso que es investigado fue el ocurrido la tarde de ayer en el sector de Pascuales. Varios sicarios acribillaron a un hombre con 8 disparos. Presuntamente lo venían persiguiendo y lo interceptaron al llegar a su domicilio. Sus familiares lo trasladaron hasta una casa de salud donde solo se confirmó su muerte. Las cifras son escalofriantes. De enero a septiembre del 2021 se registraron 439 crímenes, mientras que en el mismo periodo del 2022 suman 1001 las muertes en Guayaquil, Durán y San Borondón, ciudades en donde rige hace más de un mes un estado de excepción que fue ampliado. Bueno, y vamos a hacer contacto ahora con Merlin Ochoa. Ella está en los exteriores de la gobernación del Guayas, donde se desarrolló una reunión de seguridad a propósito de este estado de excepción que rige en Guayaquil, en Durán y en San Borondón. Merlin, te preguntamos cuál es el balance que registran las autoridades ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí en la gobernación del Guayas se reunió la fuerza de tarea conjunta conformada por policías y militares. En rueda de prensa dieron a conocer los resultados de los 30 primeros días del estado de excepción, que por cierto se extendió hasta mediados de octubre. Escuchemos. Y como resultado se ha obtenido 226 armas decomisadas, de las cuales 18 son armas largas tipo fusiles y 208 armas cortas, 130 unidades de explosivos de diferentes características. El mes pasado tuvimos días en los cuales se registraron hasta 12 muertes violentas en la ciudad de Guayaquil o en la zona 8, y esto ya no se dio a partir de la vigencia del estado de excepción. Es decir, que el tema o la política, la estrategia de contención y disminución
con la intervención efectuada en los territorios, está dando en 8 distritos los resultados que hoy podemos focalizar. En rueda de prensa también indicaron que los 1.800 policías que llegaron tras la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta se mantendrán en Guayaquil, Durán y San Borondón. Es la información, muy buenas tardes. Gracias Merlín por ese informe. Les contamos ahora que la Unión Europea presentó un plan para mejorar la situación carcelaria en el país. El plan durará 18 meses. Carla Delgado nos cuenta que este programa incluirá una donación de más de 2 millones de euros. Veamos. La crisis carcelaria del país, que ha desencadenado en el asesinato de al menos unos 400 reos desde 2020, ahora también contará con la intervención de la Unión Europea, que a través de un plan de emergencia buscará fortalecer al sistema penitenciario ecuatoriano. El plan tiene una duración de 18 meses y pretende financiar actividades relacionadas con protocolos de gestión, dotación de tecnología, entre otros aspectos. La formación de 40 agentes de seguridad penitenciaria para el control y la prevención de la crisis penitenciaria y también para el desarrollo de un protocolo de manejo de la crisis penitenciaria. El segundo es el fortalecimiento de un sistema de censo, de una base de datos, de un banco de datos de los internos de la población penitenciaria con datos biométricos. El programa recibirá una donación de 2.5 millones de euros, un monto importante que contribuirá a resolver los problemas estructurales y de violencia en las prisiones del país. Un sistema abandonado por el Estado por tanto tiempo ha dejado secuelas que han cobrado vidas de seres humanos. Mucho dolor en las familias de las personas privadas de libertad, ingobernabilidad de los centros de privación y más consecuencias que nos afectan a todos. Esta cooperación surgió tras conversaciones en las mesas técnicas de seguridad del año pasado, en las que el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió apoyo para encarar la crisis penitenciaria. Y la violencia también se extiende a Esmeraldas. 3 personas fueron asesinadas en las últimas horas. En uno de los casos, los criminales dispararon contra un patrullero de la policía que había ido a una emergencia. El terror invadió el centro de Esmeraldas la noche de este martes, tras un fuerte enfrentamiento a bala entre 2 grupos delictivos. El hecho se originó en las calles Malecón y Manabí. Al sitio llegó un patrullero de la policía que también fue recibido a tiros por los delincuentes. Uno de ellos tenía varios antecedentes judiciales, incluso por asesinato. Nuestro personal policial fue recibido en primera instancia con varias detonaciones de, presumimos, armas de fuego de grueso calibre, impactando lógicamente a uno de nuestros patrulleros. Mientras que la mañana de este miércoles en la vía Esmeraldas Atacames fue hallado un cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años. Él había sido acribillado. Hemos ubicado 2 indicios balísticos, una vaina percutida calibre 9 milímetros y una vaina percutida calibre 12. Varias heridas por impacto de proyectil de arma de fuego de carga múltiple a la altura del cráneo del cadáver. Por su parte, la policía asegura que en las próximas semanas llegarán más uniformados a la provincia para reforzar la seguridad. Nosotros como policías estamos articulados y no vamos a bajar las manos para continuar realizando las operaciones policiales en conjunto con Fuerzas Armadas. Con estos hechos, ya son 353 las muertes violentas registradas en Esmeraldas en lo que va de este año. Luego de la pausa, Ban Ecuador denuncia públicamente sobre una nueva modalidad de estafa que han sido víctimas sus clientes y algunos compatriotas que viven en el extranjero. Ya le contamos en qué consiste. Y atención con esta noticia porque Ban Ecuador alertó sobre una nueva modalidad de estafa a sus clientes y a compatriotas que residen en el extranjero. Y se trata de sujetos que a través de llamadas y mensajes anuncian supuestos beneficios, pero que para acceder a ellos exigen dinero. Diego Cuenca nos explica. Ban Ecuador denunció públicamente que un grupo de estafadores estaría realizando propuestas falsas a migrantes ecuatorianos en el extranjero para obtener dinero ilícitamente. Lo hacen a través de llamadas o mensajes de texto. Incluso se toman el nombre del presidente de la República. Por ejemplo, a una de las víctimas en Londres le escribieron:
Tengo a bien informar a su digna persona un pedido de manera especial de parte del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza. Al momento existe la entrega de un bono de ayuda humanitaria para ecuatorianos residentes en el exterior de $500 mensuales durante 5 años. Yo le he seguido un poco la corriente ahí y le he dicho, sí, claro, podemos coordinar, y me dice que me ofrecen 500 cupos. Sé que hay esta oferta y que solo están canalizando con personas de confianza. Además, el grupo delictivo pide a sus víctimas que abran una cuenta en Ban Ecuador y que depositen $40 por cada migrante que quiera acceder al supuesto beneficio. El representante del Banco Público explicó la modalidad. El día de ayer hemos recibido una denuncia formal de que están intentando que se cree al por mayor, por así decirlo, cuentas de ahorros, para que luego se les comparta a los usuarios y contraseñas, y obviamente esto es para hacer algún tipo de transferencias fraudulentas o no autorizadas por los cuentaahorristas en este caso. El problema es que los delincuentes además piden el número de cuenta, usuario y contraseña. Son personas que también son utilizadas y que caen con una comisión, van a retirar 2.000, 1.000, 1.500, etcétera, y les pagan una cantidad irrisoria, y por más que sea la cantidad que sea, ¿no? Tenemos que hacer que esto es un delito y que por favor tiene que ser denunciados. Las autoridades de Ban Ecuador señalan que afortunadamente los migrantes no cayeron en los engaños. Por eso alertan para evitar que otros ciudadanos sean las víctimas. Y hubo alarma en el suburbio de Guayaquil por el hallazgo de un cadáver flotando en el estero Salado. El hecho se registró la mañana de este miércoles aproximadamente a las 7. Un grupo de pescadores divisó los restos y llamó a la policía. Los uniformados acudieron al sitio para investigar el hecho. El fallecido fue identificado como Dave Kimis, de 29 años, y según los agentes, la víctima fue reportada como desaparecida desde el lunes por la noche. Por ahora, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue para realizarle la autopsia y así determinar las causas del deceso. Seguimos con más información. Cae una peligrosa banda dedicada a las extorsiones en el noroeste de Guayaquil. Los agentes capturaron a los sospechosos cuando iban a cobrar la famosa vacuna a un local comercial. A los delincuentes se les decomisó una moto y 2 armas de fuego. Estos 3 sujetos fueron capturados anoche en la cooperativa San Francisco, ubicada en el kilómetro 16 de la vía Daule, por presuntamente integrar una banda dedicada a extorsionar a locales comerciales. Llegan a los locales comerciales del circuito San Francisco con panfletos de amenazas, pidiendo a cambio montos de dinero de $50 y $100 semanales, como son farmacias, asaderos de pollos. Los sospechosos portaban 2 armas de fuego y se movilizaban en esta moto, reportada como robada, para cobrar las denominadas vacunas a los dueños de los negocios en esa zona. Loco Eddie, alias Armandito y alias Cachetón. Según la policía, los capturados tienen antecedentes penales por porte de armas de fuego y tenencia de droga. Un mensaje a la ciudadanía que denuncie, no tenga temor, la Policía Nacional está para resguardar la seguridad ciudadana y el orden público. Los implicados fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Una fuerte lluvia sorprendió a Quito este martes. Un aguacero acompañado de granizo inundó varias calles del sur de la ciudad capital y además estos fuertes vientos arrancaron el techo de una vivienda, como nos informa ahora Carlos Luis Carrillo. De un momento a otro el clima de Quito cambió. Cámaras del ECU 911 registraron cómo una fuerte lluvia acompañada de granizo cubrió con un manto blanco algunos sectores de la capital. En la calle Lauro Guerrero y Jumandi, el tráfico se vio afectado debido a la fuerte precipitación. Lo mismo ocurrió en el redondel de la Atahualpa y la avenida Cardenal de la Torre. Más al sur, en el sector del Ataviazo, los fuertes vientos arrancaron el techo de una vivienda. Como las 5:30 más o menos, cuando se bajó del cielo algo así que se daba vuelta todito, y entonces se cogió y se dio la vuelta hacia atrás y tumbó todo el techo hacia adelante. Lo que provocó que los enseres y varios artículos personales de la familia se dañaran. Camas, colchones, lo que es la ducha, una televisión también.
Personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia de manera inmediata. Levantaron las planchas de zinc, recuperaron algunos artefactos y auxiliaron a los afectados. Ay, se mojó todo se mojó, la ropa, los útiles de mi hija para mañana que iba a la escuelita. Afortunadamente en esta emergencia no hubo pérdidas humanas, tan solo daños materiales.